Buenos días, Hare Krishna. Hoy te voy a compartir un poco de información sobre Naisargika Dasha o los periodos naturales de vida. Bien, esto es igual para todos, lo puedes encontrar en el software del Jagannath Hora. Por ejemplo, aquí tengo una carta y cuando tú te vas aquí a la cuarta opción, periodos, cliqueas aquí y por defecto te muestra el Vinshotari Dasha. Pero si te vas abajo a la tercera opción, aquí otros dashas, pulsas y se abre por defecto también Naisargika Dasha o periodos de la naturaleza. Si no es así, bueno, haces clic derecho y aquí la opción Naisargika Dasha. Bueno, la diferencia es que para todos este sistema es el mismo, es decir, todos comienzan por la Luna, sigue Marte, Mercurio, Venus. Trata de cómo es que cada planeta, de acuerdo a su significado, sus efectos, va a regir por un determinado número de años y todos van a comenzar por la Luna. Luego sigue Marte, Mercurio, etc. Esto no es algo exclusivo que se aprende en astrología védica. También, por ejemplo, Ptolomeo en sus tetrabiblos lo menciona en el cuarto libro, capítulo 10, que se llama Las divisiones del tiempo. Ahí está. Aquí también hay otra página. Esto es una transcripción de los tetrabiblos, libro cuarto, capítulo 10, divisiones del tiempo, donde habla de la influencia o regencia de cada planeta en las diferentes edades. Por ejemplo, aquí habla de Mercurio, que en los siguientes 10 años, después de que la Luna fue regente, viene Mercurio. Y esto se parece bastante al sistema Naisargika Dasha. Después de la Luna, bueno, viene Marte y de ahí luego Mercurio por 9 años. Entonces, ¿en qué consiste? La Luna rige por un año. A diferencia del Vinshotari Dasha, que es por 10 años, la persona al nacer, al llegar a este mundo, es regida por la Luna, desde sus 0 años hasta el primer año de vida. ¿Qué significa la Luna? Bueno, es la etapa de la lactancia. Es la etapa en la cual la mente del nativo comienza a ensamblarse, a conectarse con sus sentidos. La luna representa el sentido interno y obviamente tiene relación con la percepción a través de las emociones, de las sensaciones, ¿no? Es el primer año de vida en que la luna influye sobre la persona y ésta en ese proceso va conectándose con su cuerpo a través de los sentidos y los sentidos se van conectando con el mundo externo. En esta etapa de vida, el recién nacido va por un proceso de aprendizaje, ¿no? Va a empezar a conectarse, a aprender a usar sus ojos, su nariz, su piel. Está saturado de sensaciones y lo más importante también, la lactancia, lo que representa la luna. Hay una conexión muy fuerte, muy fuerte y una dependencia con la madre. Luego, desde el primer año de vida hasta el tercer año de vida, es decir, por 2 años, ya rige Marte. Marte es el planeta o el karaka natural de la movilidad o el movimiento. En esta etapa puede ser un poquito antes o un poco después del primer año en que el niño empieza a caminar. Entonces Marte es el indicador, porque se trata de la movilidad, de la biomecánica. Entonces el niño empieza a usar mejor su cuerpo, empieza a caminar, a moverse. Es una etapa, todos los que han pasado por esto saben muy bien a qué me refiero, ¿no? Es la época donde hay más accidentes, porque el niño recién está empezando a caminar y es natural que esta etapa pues se vaya a golpear la cabeza, se caiga, etc. Marte, por los siguientes 2 años, es decir, hasta los 3 años de vida. Luego, a partir de esa edad, viene Mercurio, que rige por 9 años, es decir, hasta los 12 años. Es la etapa donde uno aprende mejor. Es la etapa donde está el juego, la comunicación. Ya uno empieza a usar palabras concretas, empieza a desarrollarse el lenguaje, empieza a interactuar, etc. Entonces esta es la etapa de máximo conocimiento en cuanto al proceso de asimilar información, a procesar información. Es la etapa de Mercurio por 9 años. Luego viene la etapa de Venus por 20 años, va desde los 12 hasta los 32 años. En esta
etapa de vida, pues se da la pubertad. Los 10 primeros años justamente se trata de la pubertad, el desarrollo de la sexualidad, y desde los 22 a los 32 suele suceder la etapa del matrimonio, la persona se casa, etc. Luego viene el periodo de Júpiter por 18 años, vale decir desde los 32 a los 50 años de vida, y Júpiter tiene que ver con la expansión. Entonces la persona empieza a expandirse como familia, como núcleo de la sociedad, empieza a tener hijos, hijas, empieza a crecer sus espacios, construye su casa, arma sus negocios. Es el proceso de expansión, de socialización. Y luego viene el periodo del Sol, que rige por 20 años, es decir, de 50 a 70 años. Los llamados años dorados, los años brillantes en que la persona saca a relucir lo mejor de sí. Ya para esta época de la vida es muy probable que los hijos ya están crecidos, ya se están independizando, y uno recién pues puede hacer aquellas cosas que no las pudo hacer de joven porque no tenía la experiencia ni la comprensión. Ahora, con la sabiduría acumulada del hecho de haber tenido una familia y haber criado a los hijos, uno es una persona mucho más centrada, más entendida, y con toda esta experiencia uno puede brillar mejor, ¿no? Los famosos años dorados, y es una etapa en que la persona empieza a pensar si ha llevado esta vida correctamente, es decir, normal, dentro de lo normal, sin cosas terribles o graves. A esta edad la persona va a buscar iluminarse a sí misma, se va a dedicar más tiempo a sí misma. En estas etapas previas no se pudo hacer porque, fíjense, en la etapa de Mercurio uno busca aprender. La etapa de Venus uno se enamora, uno dedica más energía a la otra persona. En Júpiter ya uno tiene que darle tiempo a los hijos, la familia, el hogar. En cambio, esta edad es cuando la persona le dedica más energía a sí mismo. Entonces se le llama los años dorados. Se explica que esta edad es para buscar la autorrealización o empezar a cultivar la vida espiritual. Y se cierra el ciclo con Saturno, que rige por 50 años, ¿no? De 70 a 120 años. Y bueno, es la etapa natural de la vejez, de la decadencia, el cuerpo ya empieza a fallar, obviamente. Así que este es el Naisargika Dasha, o los periodos naturales de vida. Entonces se explica que si el periodo del Naisargika Dasha coincide, por ejemplo, con algún periodo del Vinshottari Dasha u otro, suele ser más llevadero. Por ejemplo, si de acuerdo al Vinshottari Dasha ahora estás en tu etapa de Venus, en tu periodo de Venus, y de acuerdo al Naisargika Dasha también lo estás, pues es más llevadero o es más armónico. En cambio, si estás en el periodo de, digamos, de Mercurio o de Venus, pero en otros sistemas como el Vinshottari Dasha estás en un periodo de un planeta enemigo de este, entonces la situación va a ser un poquito más tensa, más conflictiva. Bueno, entonces eso era lo que quería compartirles. Es bueno e interesante revisar de acuerdo a este sistema en qué periodo de tu vida te encuentras. Por supuesto, aquí hay que analizar, es mucho más fácil sin embargo hacer el análisis del Naisargika Dasha, y como les decía, aquí también hay subperiodos. Por ejemplo, yo ingreso al de Mercurio y me da los subperiodos. Lo mismo en el caso de los demás planetas que van rigiendo tu vida. Muy bien, entonces espero que esta información te sea útil. Y a propósito, antes de terminar esta presentación, te comento que el 27 de noviembre empezamos el curso 2 de lectura de rostro, o como también se le suele llamar, el Feng Shui facial. Es un curso bastante interesante, muy entretenido, con muchos ejemplos, obviamente con imágenes o fotografías de diversos personajes. Ok, entonces quería cerrar aquí. Muchas gracias. Hare Krishna.